Estoy leyendo la nueva versión internacional, así que la mayoría seguramente tiene la versión del 60 y mientras ustedes leen en silencio, yo leo la palabra de Dios que es parte de la serie que estamos compartiendo, aparece en pantalla también, así que leemos la palabra que dice: así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, dice la otra versión, sin mancha, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así, en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano, y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes, alégrense y compartan su alegría conmigo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra, por el Espíritu Santo, inspirada, habla a nuestras vidas ahora, en este instante. Que puedas sembrarla en el corazón de cada uno de nosotros y producir vida a través de este mensaje. Me pongo en tus manos, te pido que el Espíritu Santo pueda usar esta boca, esta mente, esta vida y ser un instrumento para hablar a esta iglesia en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra que es viva, gracias por tu palabra que es eficaz, gracias por tu palabra que hoy, creo así, Señor, desde ya, transformará los corazones y establecerá vida en el corazón de cada uno. Y esto lo oramos creyéndolo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. El gran predicador inglés Martyn Lloyd-Jones, ya en la presencia del Señor, pero Martyn Lloyd-Jones escribió en vida estas palabras: el secreto de una vida cristiana feliz, y si quieres ser feliz en la vida cristiana, presta atención a este secreto. Él dice, el secreto de una vida cristiana feliz consiste en darse cuenta de que todo es de gracia y en regocijarse de que así sea. Alguien tiene que decir amén. El secreto de una vida cristiana feliz consiste en darse cuenta de que todo es de gracia y en regocijarse que así sea. Los versículos que acabamos de leer no se separan del resto de la carta, donde el énfasis principal está en el gozo y en la alegría de la vida cristiana. Alguien diga conmigo, gozo. Y Pablo, el énfasis que el Espíritu Santo le da es hablar de cómo tener gozo sin importar circunstancias. Por eso la serie se titula Filipenses, experimentando a Dios, ¿cuándo? En todo tiempo. No importa si estás en una prisión, ahí el gozo del Señor visitó a Pablo. No importa si los detractores y los traicioneros le dieron la espalda, él, por medio de la visión que el Espíritu Santo le dio, encontró gozo en medio de esa realidad. Y por supuesto, él encontró el gozo de que cada uno de nosotros aprendamos de Cristo a ser y a sentir y a pensar como el Señor lo es. Ahora, en estos pasajes que acabo de leer, el apóstol Pablo menciona ciertas cosas, ciertas características, ciertos principios que sirven quizás como una base para ese gozo con el cual él cierra el versículo 18 mencionándolo. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero la frase final de Pablo habla acerca de la alegría, según esta versión, o del gozo, la versión del 60. Y él dice, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría, así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. Y hay tres cosas que quiero enfatizar de este pasaje en este día. ¿Están listos para recibirla? Los que van a tomar nota en sus teléfonos, en sus cuadernos, en la mente, en el corazón, preparados para recibirlo. Lo primero que enfatiza el apóstol Pablo es que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. El apóstol dice ahí en el pasaje que acabamos de leer que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Ahora, permítame leer esta misma declaración en dos versiones más. Porque así dice la versión del 60, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Pero la nueva versión internacional usa esta expresión y fue la que yo leí hace un ratito con ustedes. Dice, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Ya no dice ocúpense, ahora dice lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Alguien diga conmigo, lleven a cabo su salvación con temor y temblor.
Y me encanta la Nueva Traducción Viviente, porque la Nueva Traducción Viviente lo dice así: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. ¿Se los leo una vez más? Ahí está en pantalla por si quieren mirarlo mientras lo leo. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. El apóstol Pablo dice: mi nivel de gozo y el de ustedes estará en el tope cuando yo me encuentre con una iglesia, la de los filipenses, y hoy el Espíritu Santo le dice a IC Miami: el nivel de gozo de ustedes estará hasta el tope cuando sean una iglesia de gente que se ocupa en su salvación con temor y temblor. Una iglesia de gente que se esfuerza, alguien diga conmigo, se esfuerza por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. El gran escritor y predicador Oswald Chambers, hay un libro que él escribió que es un éxito de épocas, de generaciones, En pos de lo supremo. Te lo recomiendo. Fue escrito hace un siglo atrás, pero vale la pena, o 2 siglos atrás, pero vale la pena leerlo. Y Oswald Chambers dijo lo siguiente: tú no puedes hacer nada para conseguir tu salvación, pero debes hacer algo para manifestarla. No sé si alguien escuchó lo que acabé de decir. Tú no puedes hacer nada para conseguir tu salvación porque le pertenece a Dios, pero tú sí debes hacer algo para manifestarla. El apóstol Pablo dice: una iglesia que es intencional en ser manifestadores de la vida de Dios que ha sido depositada dentro de ellos, le da la gloria al Padre y genera un ambiente y una atmósfera de gozo alrededor suyo. ¿Alguien puede decir amén a eso? Entonces, el primer énfasis del Espíritu Santo para nuestras vidas hoy es que al salir de este lugar salgamos convencidos que afuera se está demandando, y adentro también, se está demandando una iglesia que manifieste o que le permita al Espíritu Santo manifestar por medio de nosotros la vida que Él sembró a través de la fe en Jesucristo y que está dentro de nosotros pero no quiere estar aprisionada. El Señor quiere salir a través del Espíritu y tocar el alma, y desde el alma al cuerpo, y que la gente vea a Cristo a través de ti y de mí. ¿Alguien puede decir amén en este lugar? Hay una demanda de nuestra generación, no de personas que repitan la Biblia, sino que sean Biblias vividas. Hay una demanda de nuestra generación, no de gente que anden teniendo temor en sentido de miedo acerca de su salvación, sino temor hacia la persona que se lo dio, reverencia, honra, honor. Y por causa de ese lugar que le demos a Dios, nuestro compromiso con Él en primer lugar y con nuestra generación sea manifestar la vida de Dios que está en nosotros. ¿Alguien se anima a levantar la mano conmigo en este lugar y decir: Señor, te consagro mi vida en este día, mis pensamientos, mis deseos y mi voluntad, para que mi vida pueda manifestar la vida de Cristo que está dentro de mí? Alguien déle una alabanza al Señor en este lugar. Pero Pablo menciona una segunda cosa, y lo segundo que él menciona es que seamos una iglesia de gente que actúe sin quejas ni contiendas de por medio. Y está ahí en el texto que acabé de leer, que no vivamos quejándonos ni de las cosas ni de las personas. ¿Alguien puede decir amén? Y si no puede decir amén, di: ay, Dios mío. Pero la queja está intrínseca en el ser humano. Nosotros vemos un show de comidas o de alguien muy famoso que escribió una serie muy conocida. Él escribió Everybody Loves Raymond, ¿no? Phil es un americano de origen judío y él tiene un show que ahora se llama Somebody Feed Phil. Alguien alimente a Phil. Y entonces él va por todas las partes del mundo, ciudades del mundo, probando distintas comidas. Pero el show tiene una dinámica, y es que él se ríe mucho de la cultura familiar porque él es judío. Y él dice que su cultura, si algo sabe hacer bien, no es cocinar, pero sí quejarse. Entonces, el pueblo judío, inclusive ellos mismos saben que la herencia que se han transmitido de generación en generación es de un pueblo que se queja por todos. Salieron de Egipto quejándose. Estaban en el desierto y en vez de ver la liberación decían: ¿quién nos devolviera a Egipto a comer la comida que teníamos allá y a tener lo que teníamos? Eran esclavos, pero preferían una olla con carne que la libertad afuera en el desierto con maná del cielo y codornices. Porque hay una
tendencia en aquellos que creen que la gracia les pertenece y que lo que Dios te da por gracia es un derecho propio, a entonces llenarse de reclamos y de resentimiento hacia el mismo Dios que nos da las cosas por pura gracia. Los judíos no debían haber estado quejándose ni de Dios ni de Moisés por la comida, sino estar celebrando la libertad. Cuando la libertad es más grande que nuestro vientre, a nosotros se nos olvida que vamos a comer y comenzamos a celebrar a nuestro libertador. ¿Alguien puede entender lo que estoy diciendo? Y quiero hacer un paralelo entre el pueblo de Israel y el pueblo cristiano. Porque el pueblo cristiano, dando por sentado muchas veces que lo que vivimos no nos lo merecemos, nos llenamos de quejas. Y quejándonos de los demás, nos estamos quejando de Dios. Y quejándonos de lo que tenemos o de lo que no tenemos, nos estamos quejando de Dios. Dios demanda una iglesia que no sea una iglesia quejumbrosa. Dios demanda una iglesia que realmente le dé gracias a Dios por todo lo que nos ha dado y le dé gracias a Dios por lo que todavía no nos ha dado, porque Él entiende no solamente qué darnos, sino los tiempos para recibirlo. ¿Alguien puede entender esto y decir amén? Entonces el apóstol Pablo dice, actúen sin quejas ni contiendas de por medio. ¿Por qué? Porque entre nosotros va a haber un ambiente de gratitud y la gratitud produce gozo. Y cuando el ambiente de gratitud está llenando una iglesia y ya no hay quejas, nadie se queja por el calor, nadie se queja por el frío, porque realmente en el norte hay gente ahora. Yo veía ayer en las entrevistas personas que vinieron para el Super Bowl y le dijeron cómo se siente con la lluvia. Y dice, felices, si venimos del norte, venimos de Boston y allá estábamos congelados, que nos caiga esta lluvia encima. Y yo decía, y nosotros quejándonos en Miami porque está lloviendo, porque uno no entiende lo que tiene hasta que otro se lo tiene que decir. Pero el Espíritu Santo quiere que la primera voz que tú escuches dentro de ti sea la de Él. Y que así mismo, como no nos quejemos de nada en esta vida, tampoco nos quejemos de la vida de Dios en otras personas, con todo y los defectos que ellos traen consigo. Amén. Me encanta una frase de Spurgeon que he guardado en mi corazón. Él decía, muy poca gente lee la Biblia la leemos los cristianos, pero todo el mundo va a leer a Dios a través de ti. En otras palabras, diciéndolo más simple, tú eres la Biblia que la gente lee. Y si el cristiano llega a un lugar y se suma a la queja, y si el cristiano llega a un lugar y se suma al complain, is complaining about everything, está allí quejándose por todo, está diciendo, ay, pero no soporto esto, ay, pero qué calor hay en Miami, ay, pero qué cosa más grande, ay, pero qué tráfico, ay, pero qué cosa más grande, ay, pero cómo se demora la alabanza, ay, pero esto, ay, pero lo otro. Esas quejas, esas contiendas, todo ese ambiente lo que genera es que los niveles de gozo bajen, que la gente salga deprimida. Tú y yo fuimos llamados no para deprimir a los demás, sino para que nuestra actitud sea la de sembrar alabanza y gratitud. Y cuando los niveles de gratitud aumentan en una vida, también los niveles de gratitud alrededor suyo aumentan. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos de lo que hablamos, de lo que resaltamos, de otros y de todo lo que Dios hace. Y lo tercero que el apóstol Pablo dice es que brillemos como las estrellas en el cielo. ¿Alguien escuchó lo que yo dije? Dios no nos pidió que seamos el sol. Dios nos pidió que seamos las estrellas. Porque quizás el sol lo representa a Él. Por eso la Biblia dice que al final, al ladito del sol, estará Jesús, la estrella de la mañana, resplandeciendo como la única que queda cuando el sol va mitigando las tinieblas y va apareciendo el día. Al final queda tintineando al lado del sol. Hay una estrella y esa estrella se le conoce como la estrella de la mañana. Y la Biblia usa ese detalle de la creación que Dios puso intencional para decirnos, así está resplandeciendo el Hijo al lado del Padre. Pero nosotros hemos sido llamados a resplandecer como estrellas, lo cual quiere decir que nosotros hemos sido llamados a brillar en las tinieblas, porque las estrellas se ven de noche. El día que nos dejemos de ver es porque el Padre y el Hijo hicieron su aparición en la historia de la humanidad. Se acabó la noche, se terminaron las tinieblas y tú y yo estaremos delante de su trono celebrándolo. Mientras tanto, no nos quejemos, apoyando el segundo punto, de la realidad que nos tocó vivir, si no entendamos la responsabilidad y el llamado que el Padre nos hizo de brillar en medio de las tinieblas. Alguien dijo que las estrellas se ven más y brillan más cuando más oscura está la noche. Entonces, en lugar de decir qué mundo nos tocó vivir, entendamos que tenemos el privilegio de ser la luz para esta generación. Si la gente no sabe lo que es un matrimonio que funciona, que el nuestro funcione. Si la gente no sabe lo que es vivir en fe y para fe, que nuestra fe sea la luz que brille, que los frutos de Cristo en nosotros le den luz al mundo en el que vivimos. Alguien diga amén.
El gran evangelista y pastor Dwight Lyman Moody dijo estas palabras: se nos dice que dejemos que nuestra luz brille, y si lo hace, no necesitaremos decirle a nadie que lo hace. Los faros no disparan cañones para llamar la atención a su resplandor, solo brillan. Es decir, que tú y yo no tenemos que andar por la vida diciéndole a los demás: yo soy la luz del mundo. Deja que Jesús lo diga por ti. Es como cuando los niños se celebran solos y nosotros les decimos: se ve que no tienes abuelita. Y si la tienen, es para recordárselo, que las abuelas son las que celebran, que uno mismo no habla de lo bien que hace, que realmente alguien más tiene que decirlo. Y fue Jesús quien dijo: ustedes son la luz del mundo y ustedes son la sal de la tierra. No vamos a estar recordándoselo a la gente, más bien vamos a estar sazonando y preservando este mundo en el que vivimos, y vamos a brillar para que alguien se acerque a la luz. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando todo está en tinieblas, lo que más llama la atención es una luz, aunque sea pequeña. Y cuando todo está en tinieblas, el clamor general es que aparezca la luz. Aquí nosotros no entendemos eso porque vivimos en una ciudad iluminada, en un país donde 24 horas tenemos luz eléctrica, y nos sorprendemos cuando quizás se nos va la corriente eléctrica en algún momento. En una de las noches alguien me dijo: anoche se fue la corriente, yo ni me di cuenta, yo estaba en mis ronquidos más profundos, en mi nota más aguda, y yo no supe ese momento. Pero ella dijo: se apagó la corriente. Nosotros dormimos con aire acondicionado y con ventilador, porque así somos de calurosos. Y ella dice: porque yo sentí que el ventilador se apagó, la corriente. Y así somos de perceptibles cuando nos falta lo que damos por sentado. Qué privilegio el que tenemos. ¿Alguien le empieza a dar gracias a Dios por el país en el que vive? ¿A alguien le da gracias a Dios por todo lo que tenemos? Por el aire central de tu apartamento, de tu casa, por el aire en tu carro, por el aire aquí adentro, por las cosas más mínimas que nosotros damos por sentado y nuestra propia gente, el pueblo de Dios en otras naciones no tiene. Tenemos que ser muy agradecidos, tenemos que darle muchas gracias a Dios. Pero cuando estamos en la oscuridad, necesitamos la luz. Yo recuerdo hace años, viviendo en Cuba, yo fui a subir un edificio, fui a ese lugar, un edificio muy famoso en la ciudad, con una muy mala reputación. Las personas que vivían ahí no eran muy buenas, pero quedaba solamente dos calles de mi casa, en el mismo centro de la ciudad. Ahí estaba ese edificio, y al lado yo había estudiado en el high school, como le dicen aquí, o estaba estudiando en esa época. Me dio mi mamá un mensaje, algo que tenía que llevar a ese lugar, y cuando estoy subiendo las escaleras, que eran notorias y famosas, porque en la escalera tenía 3 o 4 peldaños que le faltaban. Es decir, que tú tenías que caminar y solamente había unos bombillitos ahí alumbrándote el camino en las noches. Así que tú tenías que tener mucha precisión y estar muy enfocado, porque tú podías caerte al vacío y no hacer el cuento. De hecho, tenía una amiga que vivía en ese lugar, una amiga en la escuela, cuando estábamos juntos en la primaria, y ella se paró en el balcón de su casa para contemplar la vista del parque, y el balcón se fue con ella y todo. Y de una manera milagrosa, no sé qué será de su vida en la actualidad, pero ella cayó literalmente 3 pies de altura, o 3 pisos de altura, debo decir, y cuando ella cayó de pie justo en la calle. No venía ningún carro en ese momento y cayó completamente de pie. Las piernas se le torcieron, pero esa niña caminaba perfectamente, solamente quedó con un arco en las piernas que tenían que estar trabajando, pero fue un milagro literal. A ese edificio me mandaron. No sé si me querían mis padres o me querían eliminar. Pero estoy subiendo la escalera, y cuando estoy subiendo la escalera, justo cuando estoy mirando que faltan los peldaños y levanto el pie, tipo Karate Kid. ¿Recuerdan la película, los que la vieron? Yo estoy en esta posición, se va la luz. Y cuando la luz se va, yo me tengo que quedar en esa posición, porque si me muevo, me caigo. Entonces mi oración en ese momento era: por favor, Dios mío, que esto no demore tanto. Los apagones eran de 8, de 10, de 12 horas. Así que yo estaba buscando la pared más cercana para apoyarme, y bendito Dios, llegó rápido. Yo pude ver el paso siguiente y subir, y les estoy haciendo el cuento. Pero lo que más amamos en las tinieblas es la luz. Lo que más necesita el mundo, aunque critique a la iglesia, es la luz. Lo que más necesita es una iglesia que no diga: aquí está la luz, sino que brille para la gloria de Dios. Ahora, he mencionado 3 cosas que Pablo dijo: que nos ocupemos en manifestar los frutos de nuestra salvación y lo hagamos con temor y temblor. ¿Lo recuerdan el primer punto? Que actuemos en la vida sin quejas ni contiendas, que seamos diferentes al resto, que no nos parezcamos ni a Israel ni a ninguna otra cultura. Los cubanos no tenemos por qué ser cubanos, medio quejones también. Los latinoamericanos siempre quejándonos de gobiernos, de culturas, de países, de todo, de las comidas de los demás. Tenemos que renunciar a nuestras culturas y abrazar la cultura del reino y decir: Señor, lléname de gratitud, lléname de una actitud donde la queja y la contienda no esté de por medio, sino que haya la actitud de Cristo Jesús, quien aún desde la cruz, pudiendo maldecirlos, los bendijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
pero también dice, brillen como estrellas en el cielo. Y enfatizo esto, porque pudiera ser que nosotros nos confundamos y pensemos que el gozo en la vida cristiana y que el fruto y el favor, el poder y la victoria en la vida cristiana dependerá de lo que tú y yo podemos hacer. Pero ese no es el verdadero énfasis de Pablo en este pasaje que acabo de leer. Si nosotros leemos finito a la carta y nos damos cuenta que desde el comienzo, en el mismo versículo 13, él pone un énfasis y esa es la clave. Esa es la clave de la alegría, esa es la clave de la victoria y esa es la clave del poder en la vida cristiana. ¿Están listos para escucharlo? Filipenses 2:13 dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Él está exaltando a Dios porque es Dios la razón de que los afectos y los deseos que tenemos sean parte de nuestra vida y también de que las decisiones y la voluntad nuestra se hagan realidad. Es Dios al final del día el que produce esta vida de la cual nosotros estamos hablando y estamos exaltando. ¿Alguien entendió lo que acabé de decir? Cuando nacemos de nuevo, solo una persona puede producir en nosotros los deseos y los afectos y la voluntad y las decisiones, y es la persona del Espíritu Santo. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por haber enviado nuestros corazones al Espíritu Santo? ¿Cuántos le das gracias porque lo escuchamos cada día, porque nos enseña la verdad, porque nos recuerda lo que ya sabemos, porque nos enseña nuevas revelaciones, porque nos abre los ojos a lo que no veíamos y comenzamos a ver cosas nuevas, porque nos reprende cuando es necesario y lo hace con amor, porque nos levanta cuando estamos caídos, porque camina a nuestro lado y nos deja saber que no estamos solos? Bendito el Espíritu Santo, que cuando leemos la palabra, Él la lee con nosotros y nos las explica el Maestro Divino. Alguien le puede dar una alabanza y una exaltación a la tercera persona de la Trinidad, que vive en la iglesia y que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y saben por qué enfatizo eso? Porque si lo que anteriormente dije no lo sustentamos en la obra de gracia del Espíritu Santo en nuestras vidas, se puede convertir en acciones de obras con las que querramos nosotros pagarle el cielo de vuelta a Dios. Y eso es lo que más consume la alegría y la felicidad de un cristiano, cuando trabajamos para pagar salvación y no cuando hacemos lo que hacemos como un efecto de la vida de Dios manifestada por su Espíritu dentro de nosotros. Lo primero es asfixiante y esclavizante y lo segundo es libertador. Te voy a poner algunos ejemplos de las Escrituras en el libro de los Hechos. Dos situaciones con dos prototipos de respuestas muy diferentes que nos muestran lo que es ser movidos por el Espíritu y lo que es ser movidos por la carne y los resultados que tan distintos son. La Biblia dice en Hechos capítulo 4, cerrando el capítulo 4, estas palabras, versículos 34 al 37. Pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían. ¿Conocen este pasaje, verdad? Dice, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Y aquí viene el prototipo, el ejemplo humano de alguien que entrega bajo el querer y el hacer, bajo la motivación del Espíritu Santo. Dice, José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Y nos damos cuenta por el relato que la Biblia y el Espíritu Santo están levantando a José como un abanderado, como un prototipo de alguien que lo que hace no nace de su motivación humana, sino del Espíritu en él que le provoca a entregar lo que tiene y a no ser egoísta. Y cuando eso sale del corazón de Dios, lo que produce es gratitud alrededor suyo y alabanza en el cielo. ¿Alguien está escuchando lo que estoy diciendo? Miren ahora ustedes el contraste de donar, ya no dirigido por el Espíritu, sino por el orgullo. El capítulo siguiente, los primeros 2 versículos, inmediatamente que cierra este relato hablando de José, comienza la Biblia diciendo esto. Un hombre llamado Ananías, han leído la historia, ¿verdad? También vendió una propiedad. Fíjense el énfasis en el también. Él también vendió igual que José, vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Y aquí la Biblia y el Espíritu Santo están poniéndonos los ejemplos claves para que nos demos cuenta que lo que hacemos no es tan importante más importante que quienes somos. ¿Lo estás captando? Lo que hacemos
no es más importante que quienes somos. José es motivado por la obra en él del Espíritu Santo que lo lleva a entregar de corazón por amor a Dios y por amor a la iglesia. Entrega no buscando nada, ni aplausos humanos, ni reconocimiento. Es Dios el que usa a Lucas para hablar de José y exaltarlo del cielo, porque cuando tú te humillas y actúas sin buscar aplausos de hombre, es Dios el que se encarga de hablar de ti aún por 21 siglos, como lo estamos haciendo en esta mañana, todavía hablando de José, porque José no habló de él y dejó al Espíritu producir vida en él a través del donar y el entregar lo que tenía. A diferencia de Ananías y Zafira, que vieron lo que estaba sucediendo, y entonces el orgullo dice: no nos podemos quedar atrás, también tenemos posesiones que entregar, somos ricos, vamos a entregar lo que tenemos, pero no están siendo motivados por el Espíritu de Dios, sino por la carne, porque ellos sí quieren el aplauso humano. Ellos sí quieren venir y decirle: nosotros también vendimos. Y por eso el énfasis en el también. Ellos también vendieron y se quedaron con una parte. Y conocemos el desenlace, ¿verdad? No le mintieron a los hombres, le mintieron al Espíritu Santo. No le mintieron a los hombres, la segunda vez le dice Pedro, le mintieron a Dios. Y aquí iguala al Espíritu Santo a Dios. Y es uno de los pasajes que nos enseña que el Espíritu Santo y Dios son Dios ambos, y son dos personas de una misma deidad. Y está diciendo: no le mentiste a ningún hombre, le mentiste al Espíritu Santo. Y a veces nos confundimos y pensamos que la mentira fue decir que lo habían entregado todo quedándose con una parte. Esa no fue la mentira. ¿Saben cuál fue la mentira? La mentira fue llegar e intentar decirle a la iglesia que la acción que ellos habían producido, la había producido en ellos el Espíritu Santo. Y cuando tus acciones carnales tratan de decir que quien las provocó es el Espíritu Santo, eso lo que trae es juicio. Y por eso el Espíritu Santo está haciendo algo desde el comienzo de la iglesia para enseñarnos algo. Jamás hagas algo por competencia. Jamás hagas algo que nació de ti, aunque se parezca a la obra del Espíritu Santo. Déjale a Dios trabajar en ti. Y si todavía no tienes la fuerza para entregar lo que tienes, entonces lo que debes hacer es orar más hasta que Él te transforme y te convierta en un nuevo José que entregue lo que entregue para la gloria de Dios. Estoy siendo claro en transmitir el consejo de Dios, pero de un lado están las obras de la carne que falsifican la obra del Espíritu, que exaltan el orgullo y producen obras humanas, y del otro lado está la obra del Espíritu, tomando lo humano y revistiéndolo de lo eterno, para que el hombre ya no dé desde la motivación del yoísmo o del orgullo, sino desde la motivación que genera el Espíritu Santo en el corazón, produciendo el querer y el hacer por su buena voluntad. Alguien exalte a Cristo en medio de la iglesia. Te voy a invitar a levantar tu mano una vez más y hacer una declaración junto conmigo en este día. Y esto es lo que vamos juntos a prometerle a Dios si sale de nuestros corazones. Padre, renunciamos a hacer algo para ti que nace en nuestros corazones, que nace en nuestro orgullo, que nace en nuestro egoísmo. Renunciamos a falsificar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y le damos lugar a la persona del Espíritu para que produzca en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén, amén y amén. El segundo ejemplo también está en el libro de los Hechos. Y dice Hechos 8, 14 al 17 lo siguiente: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Entonces estamos en presencia de un avivamiento que un evangelista llamado Felipe produce, guiado por el Señor. Las multitudes se convierten, los apóstoles lo escuchan en Jerusalén, bajan a Samaria, y cuando llegan a Samaria dicen: fantástico lo que ha ocurrido aquí, pero esta gente necesita el Espíritu Santo manifestado en sus vidas y que sean llenos de la presencia de Dios. Les imponen las manos, la gente recibe el Espíritu Santo, comienzan a hablar en otras lenguas inclusive, y algo extremadamente sobrenatural y glorioso ocurre ahí. Hay un supuesto discípulo que está observando, y cuando él observa, su nombre es Simón, mago de profesión, brujo de profesión antes de decir que era cristiano, ve todo lo que está pasando, y dice la Biblia en Hechos 8, 18 al 19, que se acerca a los apóstoles, y esto es lo que sucede.
al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió: denme también a mí ese poder para que a todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Y tú puedes decir: wow, tremendo, el hombre se atreve hasta pagar, está tan dispuesto a ser lleno del Espíritu Santo que se atreve hasta pagar para que se lo den. Pero dice que Pedro lo miró y le dijo: estás lleno de maldad, estás en tinieblas, tu dinero perezca contigo, estás en una prisión. Y comienza a proferir un juicio de Dios sobre su vida. Y entonces el hombre dice: por favor, oren por mí para que nada de esto me acontezca. Yo veo un poco de arrepentimiento ahí, pero lo que realmente nos estamos poniendo la atención y el énfasis es de un lado de los apóstoles haciendo la obra del Espíritu Santo, dirigidos por el Espíritu Santo. Ellos no querían armar show, ellos querían llenar corazones de la presencia de Dios. Y por otro lado hay un hombre que dice: si yo tengo ese poder que la brujería no me dio, yo voy a ser extremadamente poderoso. No deja de ser el hombre más atractivo y llamativo de esta ciudad. Quiero ese poder. De un lado la motivación es generada por el Espíritu. Del otro lado Simón tiene una motivación que sale de su propia carne y que es inflamada por el mismo infierno. ¿Se dan cuenta cómo puede haber en la iglesia una obra que es el producto del querer y el hacer de la buena voluntad del Señor, y otra obra que es el producto del querer y del hacer de la mala voluntad del ser humano? Parece la misma, pero no lo es. Porque el asunto no es lo que hacemos, sino cómo está nuestro corazón cuando lo hacemos. ¿Quién gobierna nuestro corazón cuando lo hacemos? ¿Quién reina en nuestras vidas? Por eso cuando Pablo le escribe a los filipenses en este pasaje que hoy compartimos, lo que él les está diciendo es: yo quiero que inclusive cuando yo muera al final, aunque mi vida sea derramada como una ofrenda líquida para Dios, yo quiero algo. Yo quiero que cuando yo muera en alegría al ver que la obra de Dios en su vida es la expresión misma, no de lo que ustedes generan por sus fuerzas humanas, sino de lo que produce el Espíritu Santo trabajando en ustedes desde los afectos, desde los deseos, desde la voluntad, para producir todo eso y convertirlo en acciones que glorifican al Padre y edifican a la iglesia. ¿Alguien está escuchando lo que Dios dice? Que hoy Dios nos dé luz para entender. Si le van a dar el aplauso, dárselo al Señor. Que hoy el Señor por su Espíritu Santo nos ilumine el entendimiento, que lo importante no es tanto lo que hacemos, aunque parezca bueno, sino quién lo está produciendo en nosotros. Que Él aplaste toda motivación equivocada. Que Él quite de nosotros todo orgullo, todo egoísmo, toda necesidad de autoexaltación, de aplausos de terceros, y que seamos los José de esta generación, y seamos los creyentes anónimos de la iglesia primitiva, y seamos los creyentes anónimos de la iglesia de los filipenses. Gente que actúa para Dios, no provocado en su corazón humano, sino que actúa para Dios, generado por el Espíritu Santo. Así que el énfasis está en que dependamos más en esta vida de gracia de aquel que la da y la vamos a decir que la amplía a niveles exagerados, que es la persona del Espíritu Santo en nosotros. John Piper dice estas palabras: las buenas obras no reembolsan gracia, piden prestada más gracia. Cuando tú y yo actuamos poderosamente y actuamos con obras buenas, no le digamos al cielo: Padre, al fin te estoy pagando lo que hiciste por mí, sino que más bien digamos: gracias porque tú produjiste en mí esta obra, y ahora te pido que actúes con mayor fuerza y mayor manifestación para que la próxima supere la anterior, no para mi aplauso personal, sino para que mi vida sirva para mostrar la tuya y para que tú recibas gloria al final del día. El pastor Tim Keller dice estas palabras: al menos que creas en el evangelio, todo lo que hagas será o por el orgullo o por el miedo. A menos que creas en el evangelio. Y todos decimos aquí: yo creo en el evangelio. Pero puede ser que estemos creyendo un evangelio que es de obras, en un evangelio que está produciendo en nosotros el deseo de generar acciones que nacen del corazón humano. Y el evangelio es vida y es verdad cuando nosotros ponemos nuestra fe a disposición del que la dio, la persona de nuestro Dios y de su Espíritu Santo, y en plena comunión con Él le suplicamos cada día: Señor, que no mengue, sino que vaya en aumento el efecto de la vida eterna, de la gracia y de tu poder en nuestras vidas. ¿Cuántos oran a Dios en este día de esa manera? Así que, iglesia amada, el gozo de todos nosotros
aumenta solo cuando nuestros deseos y nuestras acciones son en realidad una posesión del Espíritu Santo y Él es el que lo genera. ¿Qué quiero que en este día el Señor imprima en ti, o qué puso el Señor en mi corazón que cada uno de ustedes se lleve a casa en este día? Que nuestra vida cristiana esté sostenida en nuestra intimidad y en nuestra dependencia y en nuestra rendición a la suprema persona que vive dentro de nosotros, el Espíritu Santo. Que hoy se genere en ti una necesidad de orar y de interceder y de clamar por otros y de pedir por tu vida, que realmente los frutos que sean visibles en nuestra vida no sean una falsificación de los verdaderos frutos, sino el fruto del Espíritu Santo que aflora y que se muestra porque hemos aprendido a rendirnos y a dejar a Él, al Espíritu de Dios, que produzca vida en nosotros. ¿Será que alguien en este lugar levanta sus manos al cielo y comienza a adorar al Señor y a darle gracias? Porque si hasta aquí ha habido fruto verdadero en tu vida, se debe a que el Señor te enseñó a rendir tu corazón a Él y que Él en ti está manifestando la vida. ¿Será que este lugar se puede llenar de alabanza a Dios, de gratitud, de hijos y de hijas de Dios que levantan manos y voces en alabanza al Señor y le dicen: Padre, gracias, porque esta vida comenzó en ti y terminará en ti, pero en el medio se sostiene en ti? Señor, no queremos soltarnos de la mano contigo, porque separados de ti nada podemos hacer. Queremos ser ramas pegadas a la vid. Queremos que tu savia perfecta alimente nuestras vidas para que entonces nosotros mostremos el fruto, porque eso es lo poderoso de la vida cristiana. Él produce el fruto y somos nosotros los que lo mostramos. La gente tiende a alabarnos a nosotros cuando ven frutos buenos, y nosotros no nos podemos olvidar que los frutos que cuelgan de nuestra vida son el resultado que estamos pegados a la vid y la vid misma lo produce en nosotros. Alguien dé alabanza al Señor en este lugar. Alguien alabe la persona del Espíritu Santo.